Muy buenos días, quinto año de secundaria y bienvenidos al curso de Geografía. Soy Josué Gallegos y esta semana, número 29, corresponde hablar de la vertiente del Atlántico. Muchas personas seguramente habrán considerado de que la vertiente del Atlántico tiene otro nombre, ¿verdad? Y eso es muy cierto, puesto que el río más importante de esta vertiente será quien también pueda tomar el nombre de la misma. Acompáñame a ver este entretenido tema y ya sabes, como siempre, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, vamos a hablar de la vertiente del Atlántico. Y primeros datos importantes, siempre es bueno colocar alguna información preliminar. Por ejemplo, con respecto al territorio nacional, esta vertiente más o menos ocupa un 74,5%. Podemos decir que casi las 3/4 partes del territorio nacional son ocupadas por la vertiente del Atlántico. Sigamos. Además, un 97, y a aquellos alumnos que hayan llevado la clase anterior y la anterior al repaso también, considerarán que la vertiente del Atlántico, a diferencia de la del Titicaca y la del Pacífico, prácticamente tiene todo el agua del Perú, todo el agua dulce. ¿Está bien? Sigamos. ¿Dónde se localiza? Aquí yo he graficado una parte del territorio nacional. No necesito todo porque esta vertiente no se encuentra en todo el territorio, pero sí en la gran parte. Considerando a la cadena montañosa que tú llamas Andes, ahí están los Andes, mira qué bonitos me han salido. Estos Andes, bien podríamos decir que esta vertiente se encuentra en el flanco, y cuidado con ese dato, en el flanco, ya sé, profe, este. Perfecto, pero también se le puede llamar oriental. En el flanco oriental de los Andes. Recuerda que el este también se le puede llamar así. De la cordillera andina. Ya está. Y aquí un dato importante, y creo que es harto conocido, vale decir que esta región también es llamada la selva. ¿Está bien? La selva. Claro. Sigamos. Características importantes. Empecemos diciendo de que estos ríos, en comparación a los ríos que vamos a ver en la costa, como este que quiero colocar aquí y que tú sabrás cómo se llama, mira. Profe, yo sé cómo se llama ese. Ese es el pequeño Rímac. Sí, considera el tamaño de los ríos. ¿Te das cuenta? Parece notarse de que los ríos son exageradamente grandes. Por tanto, colocaremos esa primera característica. Son ríos de gran longitud. ¿Está bien? Sigo. ¿Poseen qué con respecto al caudal? Vamos, tú lo sabes. Por supuesto, a diferencia de los ríos costeros o del Titicaca, estos poseen un abundante caudal. Es monstruoso la cantidad de agua que tiene. Muchísima en comparación a los demás. Presentan un régimen. Aquí en la vertiente de la selva o del Atlántico vamos a ver que los ríos casi todo el año tienen la misma cantidad de agua. No va a haber una variación notoria. Por tanto, a eso se conoce como un régimen regular. Con ello, acabemos con la última característica que dice es una cuenca y como el nombre lo dice, Atlántico, será una cuenca exorreica. Claro, al igual que la cuenca de la costa del Pacífico, que desemboca en el mismo océano, esta, para desembocar, tendrá que atravesar otros territorios que ya veremos. Importancia. Siempre es bueno destacar lo que es beneficioso, lo que es útil. Por tanto, hablemos de que esta cuenca o vertiente del Amazonas, también llamada del Atlántico, cuenta con el mayor potencial. ¿De qué tipo? Por supuesto que energético, ¿verdad? Energético, sí, profe. Energético. Quiere decir que de aquí se va a poder aprovechar una gran cantidad de energía con la construcción de las centrales hidroeléctricas. ¿Has oído hablar de ella? En la semana pasada habíamos hablado, por ejemplo, de la central de Huinco o la de Moyopampa, ¿no? Y algunas más como la del Cañón del Pato, de la que vimos algunas imágenes. También la formación de valles, pero en este caso los valles tendrán otra apariencia. Se les llama longitudinales. A los valles de la costa, también llamados valles en V, también se le puede llamar valles transversales. ¿Por qué? Porque vienen de un lugar a otro, en este caso de este a oeste. Por tanto, se les llama transversales porque atraviesan la costa. Pero los valles del Atlántico son longitudinales y mucha gente no sabe el porqué de ello. Y esto responde a una manera.
¿Recuerdas geodesia? Hace tiempo vimos ese tema. ¿Te acuerdas los semicírculos? ¿Cómo eran? Ah, sí, profe, eran más o menos verticales. ¿Y recuerdas que esos determinaban la longitud? Pues estos más o menos tienen esa apariencia, por tanto se les llama así, longitudinales. No son de este a oeste como los costeros, sino de norte a sur o de sur a norte. Sigamos. Estos ríos son importantes también porque permiten una acción muy útil, la navegación, por supuesto, la navegación. En las aguas de estos ríos se puede navegar y creo que en estos últimos días hemos escuchado noticias de embarcaciones en la selva que han sucumbido, embarcaciones de gran tamaño y que ahorita hacemos un recalco adicional. Además, presentan, sí, abundantes recursos naturales. RRNN, recursos naturales. De flora y fauna y muchos más, ¿verdad? Dicen que la selva peruana tiene una gran cantidad de recursos, especies que hasta el día de hoy no se conocen con exactitud cuántas son. Y por último, una importancia que quiero tocar con mucho cuidado, el turismo. El turismo de placer. Profe, ¿cómo es esto que de placer? Explico un poco. El turismo en realidad está muy ligado a las actividades históricas, ¿verdad? Pues este turismo es completamente distinto. Ya no quieren ver ruinas ni cosas similares, ahora quieren descansar. Mucha gente viaja de otras partes del mundo para navegar por estos ríos, dándose placer, descanso, y además han oído hablar que la selva tiene un clima tropical y esto los lleva a algunos placeres carnales. Lo dejo ahí y lo comentamos en Zoom. Sí, así que algunas personas que ya estén interesados en estudiar alguna carrera asociada al turismo, prepárense, porque ya hay un turismo que tiene que ver con los placeres carnales. Cuidado. Señores, continuemos. La siguiente parte de la clase y la más importante es con referencia a los principales ríos. ¿Está bien? Bien, antes de empezar quiero darte una pequeña indicación. El principal río que vamos a ver nosotros es el río Amazonas. Así que le voy a colocar el nombre de una vez, el río Amazonas. Aquí está, mira, Amazonas, ya está. No lo he escrito tan grande, no necesito que sea gigantesco, pero sí necesito que lo entiendas. Este río Amazonas en realidad tiene mucho significado. Fue descubierto en el año 1542, según dicen, por un suceso casi accidental, por el mismísimo explorador español Francisco de Orellana. Dicen que él caminaba por la selva peruana y de repente se encontró con una tribu y combatió con ella. Las mujeres tenían mucha participación, por tanto, él recordó a las amazonas guerreras que eran de por sí mujeres batalladoras y les colocó ese nombre a ese poblado y cerca a ellos ese gran río. De allí quedaría el nombre. Como dije, Francisco de Orellana. Orellana, ya está, ya tenemos ello, ya sabemos en qué año. Y podemos continuar, aunque algunos dicen que fue 1541, vale eso también, ¿está bien? Están por ahí los años, no, las crónicas no pueden ser tan exactas. ¿Qué podemos decir sobre el Amazonas? Primero, nosotros sabemos que el Amazonas naturalmente se inicia en este punto, que yo voy a encerrar con morado porque no tengo otro color. Aquí es donde nace el Amazonas con ese propio nombre, con el nombre que tú conoces, Amazonas. Pero yo te pregunto algo. ¿Realmente ese es el origen real? Dos ríos aquí se encuentran y forman recién al Amazonas. Pero este Amazonas, contando todos sus ríos, es considerado el río más largo del mundo. No hay un río que lo supere. Con una longitud, y escúchame bien, que supera los 7.000 kilómetros de longitud, es hoy considerado el río más largo. Algunas personas dicen que es 6.970 y un poco más, pero la naciente más lejana ha sido ubicada en un departamento peruano. Vamos a tocar eso más adelante. Con más de 7.000 kilómetros, dicen la mayoría de libros, el Amazonas es considerado el río más largo, desplazando al Nilo, Yangtze-Kiang y Mississippi, que de por sí son gigantescos. Pasa por el territorio de 3 países, obviamente el Perú, pero también Brasil, que es por donde desemboca, y también Colombia. Los cafeteros también tendrán participación aquí. ¿Está bien? Colombia y, repito, Brasil. ¿Ya? Bueno, continuemos. Es el río más caudaloso, además. La pregunta es fácil, ¿no? ¿Qué es caudaloso?
Fácil, es el río que tiene la mayor cantidad de agua en el mundo. Dicen que el caudal del Nilo, el Yangtze-Kiang y el Mississippi, sumados los tres, no alcanzan el caudal del Amazonas. Es gigantesco, es monstruoso, como dije. Y por último, ya dije que desemboca por el Brasil, porque sale de nuestro territorio, recorre un pequeño sector colombiano y desemboca por el Brasil en un gigantesco estuario. Mucha gente cree que el Amazonas desemboca en delta, pero no es así, desemboca en estuario. Y un dato importante es que antes de desembocar genera una enorme isla, considerada la isla más grande de aspecto fluvial, de origen fluvial. La isla fluvial más grande del mundo se encuentra en el Amazonas. Su nombre, Marajó. La isla de Marajó. Dicho esto, te doy un dato. Ni siquiera el departamento de Lima es tan grande como esta isla. Esta isla es mucho más grande que el mismísimo departamento de Lima. Antes de hablar algunos ríos adicionales, yo quiero tocarte esto. Afluentes. Se sabe que el Amazonas es un río tan grande que tiene muchísimos afluentes y aquí se consideran de izquierda y de derecha. Si este es el Amazonas, entiéndase que los de izquierda estarían por acá, es decir, vienen por este sector. Un afluente es un río que le da sus aguas. Y de la margen derecha también hay ríos que vienen desde esta zona. ¿Está bien? Vamos a colocar un par de ellos. Por ejemplo, en la margen derecha tenemos un río que viene desde el Ecuador. Se llama el río Napo. Ese es un río que viene desde el Ecuador y es un afluente de este río Amazonas. Pero también tenemos un río que viene desde Colombia. Su nombre, Putumayo. Son dos afluentes importantes de la margen izquierda, mientras que de la margen derecha tenemos un río importante llamado Yavarí. Este viene por el territorio de Brasil. Y uno más, que voy a colocar su nombre y luego explicaré. Se llama Madeira. Profe, ¿por qué no va a explicarlo ahorita el río Madeira? Porque necesito llegar a la parte final. Señores, continúo. Sabemos que el Amazonas se forma por la unión de dos ríos. Eso no lo voy a colocar, pero el dibujo lo está mencionando de alguna forma. Señalo entonces mi primer río, que es este que está acá, y atento con esos dibujos, por favor, y menciono su nombre. Es el río Marañón. Ah, profe, sí, he oído hablar mucho de él. Perfecto, entonces creo que será fácil explicarlo. Es el río más interdepartamental del Perú, quiere decir que pasa por la mayor cantidad de departamentos. En total, te diré que son 6. ¿Cuáles son? No puedo colocar todos los nombres, pero sí puedo colocar las iniciales. ¿Te parece? H de Huánuco, sigo A de Ancash, L y doble L de La Libertad, sigo con Cajamarca, sigo con Amazonas y finalizo con Loreto. Esos son los 6 departamentos por donde pasa el Marañón. Ojo, importante, ¿dónde nace el Marañón? En este conglomerado de montañas conocido como el Nudo de Pasco. Dato importante, allí nace este gran río. Además, es el río que presenta la mayor, forma el mayor número de pongos. Y tú te preguntarás qué cosa es. Bueno, un pongo es un relieve que se forma por la acción de un río. El Marañón es tan fuerte que forma más pongos, por eso le coloco más. Dicho sea de paso, el pongo más importante y grande del Perú es el pongo de Manseriche. El Marañón es quien lo forma, más o menos entre Amazonas y Loreto. Además, como viene con tanta fuerza entre las montañas, es el río con mayor potencial hidroenergético. Mucha gente dice, ¿por qué no construyen una central hidroeléctrica en el Marañón? Lo explicamos en Zoom, ¿está bien? ¿Cuál es la razón fundamental? Dicen que si hubiera una, la luz sería muy barata en nuestro territorio, pero los gobiernos no invierten. Por acá vamos a señalar a otro río, y yo debo ser muy cuidadoso. Este es el río que quiero señalar. ¿Lo notas? Sí, profe, es un río que está casi paralelo, pues su nombre es Huallaga. Coloquémoslo también con mayúscula. Profe, en las noticias salió hace poco algo sobre el Huallaga. Te cuento primero qué es. Es el principal afluente de nuestro Marañón. Quiere decir que le da sus aguas. Mira cómo se juntan, pero se sigue llamando Marañón. No cambiamos la denominación. ¿Por qué? Porque un afluente se entiende que es un río de menor tamaño.
Cuando se juntan dos ríos iguales, allí cambia la denominación. Aquí, en este río Guayaga, encontramos a un puerto muy famoso. Se llama Yurimaguas, en la zona de Loreto. Sí, profe, donde hace poco se accidentó una embarcación. ¿Recuerdas? Sigamos. Vamos por el otro lado. Vamos por este lado y señalemos a este enorme río que estás viendo por acá. Ah, profe, ya sé cómo se llama. Ese se llama Ucayali, ¿es cierto? Ese es el nombre de ese río. Y termino diciendo que este es el río más largo del Perú. Espere, profe, creo que se ha confundido. ¿No dijo que era el Amazonas? Yo dije que el del Amazonas era el más largo del mundo. En el Perú, solo en el territorio peruano, el Ucayali es gigantesco, pero el Amazonas es pequeño. Sale del territorio, sí, y allí es donde alcanza su máxima longitud. ¿Cuánto mide el Ucayali? Dato importante. Dicen que el Ucayali mide aproximadamente 1771 kilómetros. Esto es bastante. Si lo comparamos con el pequeño Rímac de 162 kilómetros, prácticamente es más de 10 veces el tamaño. Sigo. ¿Nota su forma peculiar? Claro, es que el río Ucayali está en la selva baja. Por tanto, es un río muy lento. Y como es lento, avanza de manera meándrica. Es un río meándrico. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas curvaturas, muchas ondulaciones. Y forma también un pongo, conocido e importante. Se llama el pongo de Orellana. Igualito, igualito. Orellana. Sigo y ya termino. En el río Ucayali, como es un río muy lento, también observamos diferentes puertos, como por ejemplo el puerto de Requena. Hay que recordar que los puertos no solamente son marinos, como el de Chimbote o el del Callao. También hay puertos fluviales, como el de Yurimaguas, que ya dije hace un ratito, en el río Guayaga, o el puerto de Requena en Ucayali, o el puerto de Contamana, conocido. Profe, el puerto de Pucallpa también. Sigamos. Si tú observas, entonces en el mapa, el Marañón y el Ucayali se juntan y forman al Amazonas. Eso es muy importante de resaltar. No puedes olvidarte, la unión del Ucayali y Marañón forman al Amazonas. Pero la pregunta es, hay dos ríos aquí que al unirse, profe, forman al Ucayali, ¿sí? Señalemos a uno y al otro prácticamente con algo sencillo. Este que está aquí es el río que forma al río Ucayali. Se llama Urubamba. Profe, claro que he oído hablar de él en mis clases de historia del Perú. Sí, en la parte alta se llama Vilcanota y es un río muy importante. Forma el llamado Valle Sagrado de los Incas. Oh, donde dicen tienen un cultivo famoso que es el maíz, de excelente calidad. Además, aquí se forma también un pongo importante, llamado el pongo de Mainique. ¿Has oído hablar de él? Lo forma el río Urubamba. Y aquí debo dar otro dato. Profe, el Urubamba, ¿dónde se forma? También hay una cadena montañosa. Sí, bueno, se forma en la llamada, o en el llamado nudo de Vilca. Vilcanota. Ya está, y lo tenemos. Hemos acabado esta parte. Profe, ya está. Y el otro río que forma, ¿cómo se llama? Al Ucayali, el Urubamba y el río Tambo son aquellos que al unirse forman al Ucayali. Eso lo muestra el dibujo y yo solamente lo señalo. Profe, ¿me parece o el Ucayali es chiquito? Sí, es cierto. Solo 159 kilómetros. El Rímac es más largo que él. Te cuento que es uno de los ríos más cortos de esta cuenca, pero no poco caudaloso, es un río muy caudaloso. Ojo, es uno de los más cortos, muy pequeños, ¿está bien? Solo 159 kilómetros. Es aquí donde yo quiero dar una indicación adicional. Dos ríos forman al río Tambo, no lo coloco. El Perené que está aquí, y que no voy a colocar su nombre, y el N que está acá. Pero ese N lo voy a aprovechar a mi favor, ¿está bien? ¿Notas este símbolo que está aquí? Pues ese símbolo es la representación de lo que voy a colocar aquí y ahora. También con rojo. Profe, ¿qué es eso, ah? ¿Has oído hablar de la región del Braem? Antiguamente solo Brae, hoy Braem. ¿Qué cosa es? Profe, he escuchado que es la región del narcotráfico. Sí, es cierto. ¿Dónde está? Más o menos en este lugar.
Y perdóname si por ahí estoy malogrando un poco el dibujo. Aquí es donde se encuentra el Braem. Ah, profe, es una zona muy complicada, sí, montañosa, de selva. Allí se encuentra el Braem. ¿Qué significa Braem? Y lo pinto de rojo, ahí está. Esta es la zona del narcotráfico. Coloco eso, porque el tiempo me gana. Narco. Lo coloco con amarillo, ¿te parece bien? O con... Ya, así nada más. Zona del narcotráfico. No quiero malograr mucho la pizarra. Narcotráfico, ya está. Drogas, ¿está bien? ¿Qué significa Braem? Valle entre los ríos. Es importante esto, ¿eh? Y coloco todos los ríos con amarillo. Apurímac, perfecto. N, perfecto. Mantaro, excelente. Termino con esto, señores. Este río, Apurímac, N y Mantaro, se asocia de la siguiente forma. Mira, el Mantaro y el Apurímac se combinan y dan origen al N. ¿Entendíamos? Sí, ¿no? O sea, profe, ¿cómo dijo? El Mantaro y el Apurímac se juntan y forman al N. ¿Está claro? ¿Qué podemos decir sobre el Apurímac? Que es la naciente más lejana. ¿Notas este pequeño río que nace de un nevado en la parte más alta de esta cordillera? Pues la naciente más lejana se llama Hornillos. Y es la naciente más lejana ubicada. ¿Dónde? ¿Dónde está ubicada? ¿En un nevado? Sí, en un nevado arequipeño. El nombre, Mismi. Profe, se equivocó. ¿No será un volcán? No, el volcán es Misti, el nevado es Mismi, ubicado en el departamento de Arequipa, la cordillera de la Chile y la provincia de Cayoma. Allí se encuentra un pequeño riachuelo que al bajar y descender se va juntando con otros y formaría al Amazonas en la parte más alta, o mejor dicho, más baja, ¿no? En la selva. Y por último, el Mantaro, con él cerramos. En él se encuentra la central hidroeléctrica más importante del Perú. ¿Has oído hablar de la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo? Ubicada en el departamento de Huancavelica. Con eso cierro. Ubicada en el departamento de Huancavelica. Hay muchas centrales hidroeléctricas, pero la del Antúnez de Mayolo en el río Mantaro es por